Tenemos en la mañana en general es de salud mental, pero vamos a darle el énfasis a la estima propia y vamos a explicar por qué. Vamos a enfocarlo desde allí, pero antes quiero hablar un poquito de la experiencia que he tenido en la parte de consejería. Quiero decirles que el tema de hoy no pretende ser exhaustivo, como lo mencioné en la mañana, pero sí quiero que como resultado del tema usted se sienta motivado a indagar, a averiguar. Le voy a dar a usted el inicio de dónde puede empezar a indagar, si está interesado desde el punto de vista bíblico. Actualmente yo trabajo como intérprete, pero antes de trabajar como intérprete, llevo 5 años como intérprete. Trabajé por 10 años en el Hospital Adventista de Glendale Heights como consejero de salud mental en la unidad psiquiátrica. Y la unidad en la que yo estaba trabajando, porque ese hospital tiene 4 unidades, es lo que llamaríamos en palabra popular la unidad suicida. O sea, que sabíamos que todo el que llegaba a esa unidad era porque lo intentó. Y sabemos que no tuvo éxito porque llegó allí. Pero lo intentó. Ese es el detalle. Y una cosa que quizás algunos de ustedes sepan, quizás no la sepan, como extranjeros que somos, aquí en Estados Unidos se toma muy en serio cualquier inicio o insinuación o atentado suicida. En este país se toma muy en serio, muy en serio. No como en nuestros países. En nuestros países tienen otra actitud, un poquito más liviana. Aquí no, aquí a usted lo encuentra alguien, policía o algo así, y él sospecha que usted está en esa situación. La regla aquí es, hay que llevarlo inmediatamente a una emergencia de hospital. Y una vez que está en la emergencia de hospital, alguien lo va a revisar. Van a llamar al psiquiatra para que lo evalúe y normalmente, como es una evaluación rápida, va a parar en la unidad psiquiátrica. No hay por dónde. Así que así es como empieza eso. Así que estuve allí 10 años. Pero antes de eso estuve trabajando por 3 años en Florida, en una cárcel para jóvenes con problemas de salud mental y de drogas juntos. En inglés le llaman dual diagnosis, diagnóstico doble. Hay otros lugares donde lo llaman co-occurring disorders. Trastornos que suceden al mismo tiempo, pero el que más se usa es diagnóstico doble. Tuve 40 muchachos, adolescentes, bajo mi tutela. Éramos un edificio grande donde había 4 unidades de 40 muchachos, cada una. No interactuábamos entre las unidades, así que yo solamente me encargaba de mis 40 muchachos. Tenían problemas de salud mental oficial. Una cosa es que tenía algún problema, pero si no era oficial no calificaban. Tenía que ser diagnosticado por alguien. Y luego tenían problemas de drogas evidentes, palpables, y habían hecho algo con la ley, por eso pararon en la cárcel. Esta no era una cárcel, pero no una cárcel común y corriente, era cárcel para este tipo de muchachos. Así que imagínense el tipo de muchacho con esas 3 cosas, ¿verdad? Y aprende uno mucho con ellos. Una cosa que aprendí, que para mí fue importante aprenderlo, es que no importa lo que los chiquillos hicieron, seguían siendo niños, seguían siendo chiquillos. Y eso a veces se le olvida a la sociedad. Siguen siendo adolescentes, siguen siendo lo que son, adolescentes. Y antes de eso trabajé por 3 años en un lugar llamado Reading en Pensilvania. Trabajé como, aquí en inglés le dicen case worker, trabajador de casos. Yo trabajé para una agencia donde se nos daban casos que venían de la corte. La corte ordenaba que las familias X tenían que hacer esto, aquello. Entonces mi papel era ir a las casas y decirles, esta es la orden de la corte y se espera que ustedes hagan esto y esto. Fue interesante, en teoría se veía fácil, pero en la práctica no era fácil porque la mayoría de las familias a veces se escondían cuando uno llegaba a la casa, no querían hacer el asunto, así que uno tenía que andarlos buscando hasta que los encontraba y tenía que explicarles, usted lo que tiene que hacer es recibirme una vez por semana, yo tengo que firmar de que ustedes me recibieron y que aceptaron lo que la corte ordenó.
Ahora les explico todo esto porque quiero que sepan que lo que estoy hablando no es invento mío. Lo que voy a hablar y compartir es experiencia. Y esta experiencia la uno a mi conocimiento de la Biblia, a mi conocimiento de lo que Dios, ¿verdad?, pide. Así que espero que esto les ayude a ustedes. Algunas de las cosas tal vez serán mis opiniones muy fuertes, muy personales, pero siempre avaladas. Y como les repito, no pretendo tener todas las respuestas, pero sí quiero que que ustedes salgan de aquí motivados, animados a seguir averiguando de esto. Dentro del mundo adventista hay varios libros muy buenos que se han sacado sobre este tipo de cosas, pero quiero recomendar del Espíritu de Profecía, de lo que llamamos de los libros del Espíritu de Profecía de la sierva de Dios, Elena G. White. Hay 2 libros que se hicieron con compilaciones de sus libros que se llaman Mente, Carácter y Personalidad. ¿Algunos de ustedes los conocen? Tengo que reconocer que mucha gente que los conoce no los ha leído. Ese es el problema. Tenemos los libros en la casa y en los estantes, pero no los leemos. Entonces, de nada sirve un libro lleno de polvo, ¿verdad? Así que les recomiendo que lean Mente, Carácter y Personalidad. Está muy bien compilado, muy bien especificado. Ok. La razón por la cual vamos a hacerlo con la estima propia, y como ustedes ven allí ya en la pantalla, está listo un juego de diapositivas. Así lo diríamos en español, en inglés le dicen de PowerPoint. De hecho, quiero decirles que si alguno de ustedes intenta traducir PowerPoint, que por favor nunca digan punto de poder. Porque no tiene nada que ver con lo que es el PowerPoint. Aún más, nada más un conocimiento de trivial. Este programa que llaman PowerPoint en inglés, el nombre no era el original del autor de este programa. El nombre que él quería era uno que ya habían tomado otros y tenía que ver con lo que es ese programa. Y entonces se encontraba él en la última semana donde tenía que inscribirlo para la patente y no tenía nombre, y a la última hora vio, no sé, un lugar y vio PowerPoint y se le ocurrió decir, vamos a llamarlo PowerPoint. Y así fue como surgió. Así que por favor no digan punto de poder, eso sería un ridículo. Es una serie de diapositivas en español correcto. Muy bien. Los que han estado estudiando la lección de la escuela sabática saben que en la lección anterior hubo una semana donde se hablaba del éxito. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Fue hace como un mes y medio, cuando estábamos en la anterior lección, hubo una semana donde se habló del éxito a los ojos de Dios. ¿Se acuerdan más o menos? Bueno, ese es un buen punto de partida, porque salud mental, la salud mental es un asunto muy abarcante y tiene que ver con la idea que usted y yo tenemos de lo que el mundo espera de nosotros, especialmente en este país. Se han hecho estudios y ustedes saben que siempre se ha dicho en el mundo entero, especialmente aquí, que cuando Estados Unidos estornuda, todo el mundo se resfría. Porque lo que pasa en este país repercute en el resto del mundo. Estados Unidos es un lugar donde la sociedad es muy competitiva. Exageradamente competitiva. Y a los niños que nacen y crecen en este país, se les enseña que tienen que destacarse. Tienen que sobresalir. Si quieren ser, y aquí viene la palabra mal usada, tienen que ser alguien. Y ahí es donde empieza el problema. Porque la presión es tal, especialmente para los jovencitos, que muchos de ellos llegan, y las estadísticas no mienten, muchos muchachos que no alcanzan las expectativas de sus familias o de sus sociedades, han llegado hasta el suicidio. ¿Por qué? Porque se les ha metido la idea de que vivimos en Estados Unidos, por lo tanto, usted tiene que destacarse, tiene que ser de los mejores y no puede fallar. Y entonces a eso añaden un montón de mitos absurdos, especialmente para los varones, donde le dicen, usted es varón, demuestra que es un macho, usted no llora, no muestra emociones, usted muestra que está al control. Y esos son mitos.
Son mentiras, son irrealidades. Eso no es así. Pero se graba tanto aquí que lo llegamos a creer. Y entonces vemos esta crisis espantosa y horrible en los jovencitos varones. Ayer mismo les mencioné esta mañana que leí ayer un artículo en Yahoo. Estaba yo leyendo y vi este artículo. Dice, la crisis de salud mental que nadie está viendo. Y yo tengo que leer esto y lo leí. Y entonces estaba hablando de las estadísticas de suicidio en adolescentes en los Estados Unidos. Se están suicidando jovencitos de ambos sexos, pero el número de jovencitos varones que se suicidan es el doble de las niñas. Imagínense, el doble. Es demasiado. Y las razones son esas. No saben cómo alcanzar las expectativas que la sociedad les ha puesto. Y la que más daña, de acuerdo al artículo, y estoy totalmente de acuerdo, es esa idea de que los hombres no manifiestan emociones. Y quiero decirles, varones, porque aquí hay algunos jovencitos jóvenes, escuchen bien, pero también a los mayores, porque puede ser que usted fue uno de esos jovencitos y ha seguido reprimido y no ha aprendido a expresarse. Hay hombres que no han aprendido a expresarse, hombres mayores, con hijos y con nietos, no saben expresarse. No saben cómo decirle a otros cómo se sienten. Hay que aprender a hacerlo. Nunca es tarde. Mientras hay vida, hay oportunidad de aprender a expresarse y sacarlo. Hay que sacarlo. En una ocasión nosotros estábamos cuando estaba trabajando en el hospital, creo que esto lo mencioné, pero a veces no me acuerdo ni dónde menciono qué, todo lo que menciono, pero en una ocasión recibimos a una niña de 19 años. Mi unidad era solo de adultos de 18 para arriba, esa tenía, y los primeros días estaba muy, pero exageradamente callada. Pero como el tercer día vino, ya salió del cuarto y nosotros tenemos grupos en los programas y entre los grupos hay tiempo de recreo para ver televisión y bueno, el asunto que llegó y se acercó y se sentó. Yo era el consejero de turno y en eso escucho. Ahí está, y estaba ya llorando. Y ya me la acerco y yo le digo, ¿qué le puedo ayudar? Y dijo entre sollozos, quiero hablar con alguien. Y claro, hable. Bueno, habló. Bueno, nos dimos cuenta que ella creció en una familia donde les dijeron, ustedes no dicen nada a menos que se les indique. ¿A algunos les suena familiar ese tipo de crianza? Quizás algunos fueron criados así, pero no quieren decir nada por la vergüenza, ¿verdad? Me imagino. Pero así han criado a muchas gentes, donde los papás eran estrictos. Y todo por aquí viene otro problema, otro mito, la reputación de la familia. Hermano, estamos llenos de mitos y de bagaje absurdo y ridículo. Y lo arrastramos. Usted la copia de su padre y su padre la copia de su abuelo. Es bagaje, se llama bagaje. Lo arrastramos. Tenemos dos opciones con el bagaje, todos. O lo continuamos o lo cortamos de raíz. Los dos duelen, pero es preferible que lo corte de raíz. Hay maneras de cortarlo. No es fácil, pero hay que hacerlo. Algo tiene que hacerse. Usted no puede quedarse neutro. Muy bien. No importa qué problema usted tenga, casi todo lo que a usted le pase, cualquier tipo de situación que lo ponga en angustia, en depresión, en ansiedad, lo que sea, tiene que ver con la estima propia. Analice todo lo que nos rodea. Educación, tecnología, relaciones sociales, películas, novelas, todo. Usted se va a dar cuenta que el meollo de todo es la estima propia. Vea las películas, vea los guiones, vea los libros, vea los contenidos, vea el punto principal de lo que sea. Estima propia. Vea las novelas hispanas, que son una gran basura y que todo el mundo pasa así viendo. ¿Qué enseñan? Enseñan resentimiento, enseñan venganza, enseñan
Si no es conmigo, con nadie. ¿Sí o no? Eso es lo que enseñan, toda esa basura. O sea, si no es conmigo, pues con nadie serás y te haré la vida imposible hasta que te mueras. El drama estúpido de las novelas, pero que no es tan estúpido en la realidad, porque hace que muchas personas maten a unos o se matan ellos mismos. Y eso no es novela, ¿verdad? Eso es realidad. Otra cosa, aun cuando estamos en el siglo XXI y hay tanta tecnología y todo, eso no ha cambiado la percepción de la salud mental. Muchos de nuestros pacientes, cuando van a ser dados de alta, se acercan y dicen, vea, ahora que me van a dar de alta, yo necesito llevar un papel al trabajo, pero ¿podrían ustedes no mencionar que estuve aquí? Porque hay un estigma. Hay un estigma todavía, aún en el siglo XXI. La gente dice, ¿dónde fue que estuviste? En la unidad de salud, mental, ok, mental. Porque todavía mental, ¿verdad? Mental. Ahora, se le cambió el nombre. ¿Sabían ustedes que se le cambió el nombre? Oficialmente ya no es salud mental, ahora se llama salud de conducta. O salud conductual, behavioral health. Simplemente es otro nombre. Eso no cambia la realidad. Pero hermanos, tenemos ese estigma. Ahora, quiero decirles algo. Y quizás algunos se me molesten, pero estamos aquí para ayudar. Ustedes saben que todos somos accidentes esperando suceder. Todos somos accidentes esperando suceder. Todos. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Todos tenemos el potencial para reaccionar de las maneras más increíbles que usted jamás imaginó que iba a hacerlo. Por ejemplo, en mi unidad, que era una unidad, para que entiendan la diferencia, yo estaba en una unidad que llaman de alta función, high functioning, pero también hay una unidad intensiva. Esto es lo que llamamos en el lenguaje popular los psicóticos, o sea, personas que están bien enfermas. Es intenso. El tratamiento de ellos es puramente medicamento y que descansen y que duerman en medicamento y que estén tranquilos. Es el psicótico. Pero la mayoría de pacientes de salud mental no son los psicóticos, es los otros, los como usted y como yo, que nos consideramos que estamos bien. Porque hermanos, el asunto de la salud mental es con todo lo que tenemos que hacer y ver. En todo lo que hacemos hay salud mental. Aún más, el término mental no tendría que asustarnos, pero tenemos esta cosa rara. Por ejemplo, crisis, que ese es otro nombre que se da a las unidades de salud mental. Unidades, en inglés les dicen crisis units, unidades de crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es cuando a usted le sucede algo de repente. No estaba en los planes, no estaba en su guión, pero le sucedió de repente, usted se enfrentó, se vio totalmente incapaz de enfrentarlo, le quitó el control de la mano y usted ya no sabe qué hacer. Eso es una crisis. Ejemplos, un accidente, se le murió alguien querido, lo echaron del trabajo, perdió la casa. O sea, hay tantas situaciones que pueden pasar de repente. No estaban en el guión, nadie planea esas cosas simplemente suceden. Se llama vida, es parte del vivir. Una cosa es oír que a otros les pasan cosas. Cuando suceden cosas, ¿qué decimos? Ay, qué triste, pero qué dicha que no me pasó a mí. O qué dicha que esas inundaciones no fueron aquí. Pero una cosa es eso y otra es cuando usted la ve enfrente en la cara y es a un amigo suyo al que mataron en una balacera. Y ahí se cambia el asunto, ¿verdad? Totalmente cambia. Cuando nos tocan la piel, diferente. Yo he escuchado a personas defender un montón de cosas y luego vienen y le tocan a la propia carne, ya sea a la familia, a los hijos, o lo que sea, ahí totalmente cambian. Porque así somos los seres humanos, cambiamos rapidito. Nada más quiero establecer que somos capaces de lo que sea. Así que hermanos, no juzguemos a alguien que está en la unidad de salud mental. Yo muchas veces les decía, yo era el que hacía los grupos en mi unidad y yo le decía muchas veces a los pacientes que tenemos que tener cuidado, no juzgar a nadie y
y no creer que somos mejores que otros, porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Muy bien. La necesidad más grande, emocionalmente hablando, que todos tenemos es ser amados y ser aceptados. De ahí parte el asunto. Y para lograr eso, los seres humanos somos capaces de lo que sea con tal de obtenerlo. Y aquí es donde viene la situación. Voy a darles un ejemplo. Volviendo a lo de Florida, de los muchachos que yo tenía a mi cargo, de la cárcel juvenil, más o menos la mitad de esos chiquillos pertenecían a pandillas. Cuando fui a hacer ese trabajo nos entrenaron en el Instituto de Justicia Criminal de Orlando, Florida, por 2 semanas y nos dieron cursos de cómo funcionan las pandillas en los Estados Unidos. Yo me quedé boquiabierto de cómo funcionan las pandillas en este país. Hay 3 centros principales de pandillas en los Estados Unidos, que son las 3 ciudades más grandes de los Estados Unidos. Es obvio, ¿verdad? Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Lo que está pasando en Chicago, a mí me da risa, me da no sé ni qué cuando escucho las noticias. Están averiguando si esto es relacionado con pandillas. ¿No? Claro que está relacionado con pandillas, por favor, ¿en qué mundo existe? Claro que está. ¿Por qué las pandillas tienen éxito en reclutar muchachos? Se los voy a decir al grano, al puro grano, porque las familias han fallado. Esa es la razón por la que las pandillas tienen éxito, porque los padres fracasaron. Las pandillas proveen un lugar para dormir, para comer, un grupo de amigos, alguien que los dirige, un lugar donde les dan significado. Claro, al principio es eso, no les dicen la realidad, no les dicen que después de un rato van a pedirles que hagan ciertas cosas para probar su lealtad. Hay una cosa que en inglés llaman the test of heart, la prueba del corazón. Y eso es lo que se le ocurre al jefe de la pandilla. Nos pusieron videos cuando nos entrenaron sobre las pandillas, videos reales, donde le pidieron, por ejemplo, recuerdo que se me viene a la mente, le pidieron a un muchacho que matara a alguien, a quien él quisiera. El chiquillo decidió ir a un 7-Eleven a la hora de la salida de la muchacha, la esperó, se metió adentro, la mató y luego se puso donde estaba la cámara como diciendo, lo hice. Así, óigalo. A otro le pidieron, quiero que vaya a mate a un policía. En el video. Y él dice, ¿dónde encuentro un policía? ¿Dónde encuentro un policía? Ah, ya sé, en la corte. Se dirigió a una corte, cualquiera, un ayuntamiento, diríamos en español. Llegó y el primer policía que vio lo mató. Y luego, por medio del video, dio a revelar, lo hice. Sí, así como lo oyen. ¿Verdad que se queda uno? Pero así es como reclutan, el test of heart. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué los seres humanos hacemos esas cosas? Porque andamos buscando que se nos acepte y que se nos quiera. En una ocasión con uno de mis muchachos ahí en Florida, en la cárcel, estábamos un día conversando y dijo lo siguiente. Dice, yo sé que lo que hice no es correcto. Yo solo sé, nadie tiene que decirme, no soy tonto. Pero yo no iba a pasar vergüenza en frente de mis amigos. Wow, eso es fuerte, bien fuerte. ¿Cuáles eran sus amigos? Los pandilleros. Lo que quiero establecer, hermanos, es que usted analice su vida. Quizás usted no ha hecho cosas al nivel o al grado intenso de estos pandilleros, pero quizás algunas cosas usted ya ha hecho en su vida que demuestran que usted es capaz y dispuesto a hacer cosas que jamás pensó que haría solo por conseguir y conservar la admiración y aceptación que otras personas le han dado a usted. Así que analice bien el por qué hace las cosas. Porque tenemos que en verdad saber a ciencia cierta dónde estamos parados en esto. Mucha gente, por ejemplo, no acepta el mensaje de Dios por miedo a la familia.
Yo no puedo hacer esto a mis padres han sido esa religión toda la vida, ¿cómo puedo yo traicionarlos? ¿Ve? Aceptación. Hay un momento donde se tiene que tomar las decisiones de su propia vida. Como les dije yo, todos arrastramos bagaje. Hay bagaje que está bien, hay otro bagaje que es dañino. Usted tiene que tomar la decisión. Nadie va a tomar decisiones por usted en la vida, de una vez se lo digo. Y usted y yo no estamos aquí para complacer a nadie. Y usted y yo no estamos aquí y aquí voy, padres, queridos padres, me van a perdonar. Usted no está aquí para cumplir los sueños frustrados de sus padres. Si sus padres tienen sueños frustrados, es problema de sus padres. Que se enfrenten a ellos. Lo que no hicieron ellos es problema de ellos. ¿Por qué digo esto? Porque muchos padres obligan a sus hijos a cumplir sus sueños frustrados. Y les arruinan la vida. Totalmente se las arruinan. Y les dicen, recuerde que el Señor dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Vea, hasta usando en forma blasfema la palabra de Dios, justifican sus actos. En su ignorancia de las cosas de Dios. Yo he visto eso con mis propios ojos. Aquí nadie tiene que decirme que estoy inventando. No estoy inventando, yo lo he visto. Yo he aconsejado a parejas. Eso sería otro tema. Aprende uno tanto aconsejando parejas. Y no me malinterpreten, queridas parejas. Yo nunca me casé, me hubiera gustado haberme casado, pero casi siempre que termino de aconsejar a algunas parejas, yo le digo a Dios, gracias Dios. Gracias. Gracias Padre. Simplemente verá un comentario humano del momento. Hay que orar mucho por las parejas. Hay que orar mucho por las parejas. Muy bien. Yo me emociono con todo eso, así que tienen que medirme con el tiempo. Hoy dije en la mañana, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿De ahí? ¿Qué pasó? ¿No se acuerdan de sus Biblias? Voy a olvidar los últimos 10 segundos. Ok, vamos a olvidarlos. No pasaron, no sucedieron. ¿Qué pasó con el pueblo del libro? Wow. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, ¿quiere usted tener la verdadera autoestima? Acérquese a Dios. La única manera válida en este mundo de obtener la verdadera autoestima es sirviendo a Dios, conociendo a Dios, entregándole nuestra vida. Solo entonces entenderemos el por qué existimos. Solo entonces entenderemos el destino increíble que tenemos por delante. Pero para algunos de nosotros toma ciertos eventos para que nos demos cuenta de eso. Nadie escarmienta por cabeza ajena, ¿verdad? Nadie. Lo vemos en la vida de otros y aún así, tercos y mulos, hacemos lo que sabemos que no hay que hacer y ¡pah! ¿Verdad? Hasta que nos damos un golpe, pero de aquellos. Y algunos necesitan 2 o 3 de esos. Qué triste, ¿verdad? Si solo uno bastara, ¿verdad? Pero no. Quiero compartir con ustedes, hay tanto que compartir. Déjenme leerles. Nuestra autoestima se basa en el valor que Dios nos pone a nosotros. Dios nos valora en base a su carácter, no nuestro carácter. Imagínense qué lindo, Dios hasta pasa por alto las cosas nuestras y la basa en su carácter, o sea, incomprensible. Dios nos valora y siempre estamos constantemente en su mente. Ok, quiero leerles unos párrafos de la Biblia antes de que vayamos a la serie de diapositivas. Vamos a ir a Isaías 43. Isaías 43 del 1 al 5.
Este es uno de los mejores párrafos que hay en la Biblia de autoestima, porque muestra cómo Dios nos ve. Dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, y quiero en vez de Jacob, usted se imagine que es su nombre. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, Carlos, Fernando, Enrique, y formador tuyo, Israel, no temas. Oye, qué lindo, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Vea qué lindo. Dios hablando de cómo lo vea usted. Vea qué lindo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué lindo. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Oiga, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Vea qué lindo. No temas, porque yo estoy contigo, dice Jehová. Qué bello, ¿verdad? Así es como nos ve Dios, hermanos. Y nos ama tanto que permitió que su Hijo muriera por nosotros. Ahora quiero que leamos un pasaje aquí interesante. Vamos a ir a Filipenses 3:4. Filipenses 3:4. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Filipenses 3:4 al 14. Este párrafo es muy importante porque es Pablo estaba hablando en el contexto de las cosas que alcanzamos en el mundo. Y de que muchos intentan alcanzar la salvación por sus propios medios, que es lo que casi todos tratamos de hacer de una u otra forma. Entonces viene ahora y van a darse cuenta que Pablo empieza a mencionar: vean, señores, si fuera alcanzable la salvación a la manera humana, a lo que los hombres y el mundo ofrecen y buscan, yo hace rato tengo todo para ir. Y ahora vean, él empieza a hablar de eso porque él está diciendo, muchos basan su estima propia en las cosas que hacen y en las cosas que el mundo les da, en los aplausos y los elogios y todo eso. Vean cómo empieza Pablo. Filipenses 3, del 4 en adelante. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, porque si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y empieza: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ahí Pablo está diciendo, señores, si esa es la manera del mundo, si se refiere a tener el apoyo de la gente de afuera y los aplausos y los elogios, hey, hace rato yo ya gané el cielo. Pero no, él está diciendo que todo eso lo consideró basura con tal de obtener la verdadera estima del único que en verdad vale la pena recibirla, Dios mismo. ¿Por qué, hermanos? Porque todos somos criaturas de Dios, así que por lógica, el nivel más alto que podemos alcanzar los seres humanos es llegar a conocer a aquel que nos creó, entregarnos a Él y permitir que Él tome la rienda de nuestras vidas y nos dé la pauta para poder servirle, y entonces encontramos que en servir a Dios y a la humanidad es donde encontramos la verdadera felicidad. La verdadera felicidad, hermanos, no es una cosa que se obtiene, es una actitud de la mente.
En salud mental usamos una frase que yo sé que ustedes en algún momento la han escuchado y no sé, se me está ocurriendo ese momento. Podría haber buscado pizarrón y todo, pero escúchenme bien, así va. Cuidad de vuestros pensamientos, porque ellos se vuelven palabras y estas se vuelven acciones y estas repetidas se vuelven hábitos y estos en conjunto se vuelven tu carácter. Y esto determina tu destino. ¿Dónde empieza? Aquí. Cuando yo le ponía eso a mis pacientes en el hospital, se los ponía así en orden, se los escribía en el pizarrón y entonces les decía, aquí en las acciones, aquí están las cosas que los trajeron a esta unidad, lo que ustedes hicieron, lo incorrecto. Entonces les lanzaba la pregunta y decía, ¿dónde empieza la solución? Y ha de creer que muchos de ellos decían, en las acciones. No, ahí no está la solución. Las cosas que usted hizo para llegar a esta unidad, las cosas que lo trajeron aquí, sus equivocaciones, ahí no empieza la solución. ¿Dónde empieza la solución, queridos hermanos? En los pensamientos. Si los pensamientos no cambian, las palabras no cambian, las acciones no cambian, mucho menos los hábitos van a cambiar. Tiene que empezar aquí. Por eso dice la Biblia, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está la solución. Para cambiar cualquier acción, hermanos y amigos, tienes que cambiar tus pensamientos, tu visión de las cosas, tu perspectiva. Y la única forma de cambiar eso es esto. Ahora, me está preguntando, voy a contestar la pregunta que usted me está haciendo y que no me la está haciendo directa, pero yo sé que la está haciendo. Y entonces, ¿dónde entran los consejeros y la psicología y la consejería? Porque yo he hecho eso. Bueno, hermanos, no todo lo que se hace en las unidades psiquiátricas está correcto a los ojos de Dios. Ahora, como intérprete, me he dado cuenta de otras cosas que no sucedían en mi unidad por la sencilla razón de que yo era el que tenía cargo de los grupos. Por lo tanto, yo no hacía las cosas que he visto que otros hospitales hacen. Y me he quedado, porque yo no las hacía. Yo no sabía, pero ahora ya lo sé, porque como les repito, ando interpretando en hospitales y me llaman mucho a unidades de salud mental. Las prácticas de meditación trascendental con influencia oriental están aceptadas como si fueran Biblia en todos los hospitales. Yo me he quedado asustado. O sea, ni siquiera se argumenta sobre su uso. Se da por un hecho que es lo que hay que hacer. Y no, yo no sabía eso. Aun cuando trabajaba en salud mental, yo no. Yo sabía de su existencia, pero no sabía de que se le había aceptado ya como ley, como la regla. Y yo he estado en momentos donde hay que traducirle al paciente, pero no hay nada que traducir porque le dicen, ahora vamos a empezar a oír un video y quiero que todos estén en absoluto y total silencio y ahora van a cerrar sus ojos y van a escuchar y simplemente hagan lo que se les dice. Ahí uno puede traducir, así que yo ya le digo al paciente, ¿sabe qué? Aquí yo no puedo decir nada, así que haga lo que quiera. Y yo estoy así bien, con los ojos bien abiertos, porque empiezan a decir, ahora estás descansando, déjese ir, vacíe su mente. Empieza ahí, empieza la cosa, duran como 20 minutos en esa cosa. Yo hay un momento donde digo, Señor, sácame de aquí, sácame de aquí. Hermano, porque, ¿saben cuál es? Les voy a decir cuál es el problema de la meditación trascendental. ¿Dónde está el peligro moral y espiritual y de todo tipo? Es cuando le dicen a usted, vacíe su mente. Ese es el arma satánica. Satanás quiere entrar en tu mente. La única persona que puede vaciar su mente es usted. Si usted hace caso a esa sugerencia y usted vacía su mente, le está dando entrada libre.
Ese es el problema de la meditación trascendental. Y luego vienen algunos semicristianos y quieren hacer una mezcolanza de la meditación bíblica y la meditación trascendental, lo cual no es posible. La meditación bíblica no tiene absolutamente nada que ver con eso de poner su mente en blanco y dejar que... Hasta dicen, llega un momento como los 15 minutos donde dice, si usted se da cuenta ya usted no pesa. Ni su cuerpo no sé qué. Entonces después hacen un ejercicio ahí donde ahora vamos a regresarlo a su realidad. Por favor. Nada que ver. Pero bueno, quiero decir que fue interesante para mí verlo porque ahora yo sé cómo es la cosa, sé lo que hacen, lo que dicen, así que nadie me puede meter un gol. Pero hermanos, vean, no. Nunca le da a Satanás la oportunidad de ocupar su mente. Eso es. El problema con estos ejercicios es que a través de esa música, porque ponen una música única, ¿verdad? Ahí en el trasfondo, para prepararlo usted para entregar el control de su mente. Ese es el peligro horrible, espantoso de eso. Gracias a Dios que su evangelio es sencillo, es simple, es respetuoso y lo acerca a uno en verdad a Dios. Muy bien. Bueno, creo que ya he hecho mucho sobre esto. Si no sigo aquí, tienen que detenerme. Así que vamos a ir ahora a esto. Esta es parte de una lección de escuela sabática del año 2011, muy buena. Se llamaba Y Jesús lloró y era un estudio de las emociones humanas a la luz de la Biblia. Y este es el capítulo que tenía que ver en la lección 9, como dicen, ahí está para el 26 de febrero del 2011. Donde habla de la estima propia. Así que vamos aquí. ¿Qué? Ahí dice, nuestro valor intrínseco. Todos los seres humanos somos de gran valor porque, y aquí están las razones, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Fuimos creados espléndidos y gloriosos, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Eso es un pensamiento sublime. Imagínense, Dios los creó un poquito menor que los ángeles. Qué honor, qué honra la que Dios ha puesto en nosotros. Pertenecemos a Dios, nuestro Creador. Dice aquí, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Amén. Nuestro valor a nuestros propios ojos. Ve, primero vimos el valor que Dios nos da intrínseco, que lo tenemos allí, pero no lo conocemos, por eso se nos muestra. Ahora viene cómo nos vemos a nosotros mismos. Ahí está el concepto erróneo. Vean la baja autoestima. No valgo nada, no hago nada bien. Arrogancia, soy el mejor, lo hago todo bien y los demás no saben nada. Ven los dos extremos de la autoestima muy baja o la exagerada. Me gusta que lo llama por el nombre correcto, arrogante. Eso es arrogancia. Creerse más que los demás. Hermanos, vean, establezcamos, nadie es más que nadie, ni menos que nadie. Dios no ve colores, ni sexo, ni edad, nada más ve a un ser creado a su imagen. Ahora viene el concepto correcto. La Biblia nos invita a amarnos a nosotros mismos. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vean qué lindo esto. Interesante en el contexto en que lo ponen, el de amor a Dios como el ser supremo y a tu prójimo como ¿quién? Como a ti mismo. Y eso es importante, hermanos. Detengámonos un poquito allí. Si usted no se acepta a sí mismo, si usted no reconoce su valor, ¿cómo usted va a aceptar a otros? Por eso es que estamos peleados, porque en primer lugar no nos queremos, no nos aceptamos, no estamos contentos como somos. ¿Cómo entonces vamos a poder aceptar a otros? No hay más, no se puede. Así que primero hay que aceptarnos, reconocer quiénes somos. Si hay cosas que mejorar, reconózcalas.
Si hay cosas que Dios le dio que son positivas, agradézcalas y disfrútelas. La Biblia nos invita a no enorgullecernos de lo que somos o de lo que hacemos, sino a tener un concepto equilibrado de nosotros. Dice Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En Exaltada a Jesús, que es una compilación de los escritos de la sierva de Dios, dice, el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Él desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería. De lo contrario, no hubiera mandado a su hijo a una empresa tan costosa para redimirla. Él tiene empleo para ella y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Amén. Ahora nuestro valor a los ojos de los demás. Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Recuerdan cuándo fue esto? Cuando Dios envía a Samuel a buscar al sucesor de Saúl. Y Samuel ya había pensado muy bien. Ya más o menos tengo una idea. Sabía que tenía que ir a la casa de Jesé. Y cuando vio a los impresionantes primeros hijos de Jesé, dijo, aquí tiene que ser entre estos. Y iba por eso, y Dios no. Y dice, no, es que te estás fijando en lo que el mundo ve. No. El valor que la sociedad da a las personas está determinado por lo que tienen, por su estatus o por su aspecto exterior. Por esas tres, yo ya fracasé. Estatus, la forma en que uno se ve, nada que ver. No, hermanos. Ahora, admitamos, ¿verdad que eso es lo que hacemos para calificar a la gente? Así somos todos. Vemos a alguien, ustedes se han dado cuenta que llega alguien nuevo, alguien que entra a la iglesia, así, y usted y yo vea, en unos 30 segundos a un minuto, lo observamos, lo juzgamos, lo sentenciamos y lo ejecutamos. Sin ni siquiera haberle dicho hola. Sin ni siquiera haberle dicho nada. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí lo hacemos? Sí lo hacemos. Qué triste, ¿verdad? No deberíamos dejarnos influenciar por la forma en la que esta sociedad nos valora, pues ese no es el valor que Dios da a las personas. Y amén por ello. Como cristianos deberíamos valorar en los demás las cosas que son importantes a los ojos de Dios. La honestidad, la bondad, el dominio propio, etc. Podemos ayudar a los demás a aumentar su autoestima mediante nuestras palabras, acciones y aún por medio de cómo los miramos. ¿Sí? Hermanos, una sola mirada, un solo gesto puede hacer que la persona se sienta a gusto, ¿verdad? Una cosa tan sencilla como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto de verle. Tome asiento. Algo tan sencillo como ese. Qué bien que le hace sentir a la persona, ¿verdad? Una vez hace tiempo, hace mucho tiempo, no voy a decir en qué ciudad, pero bueno, yo llegué a una iglesia nuestra, adventista, de habla inglesa. Llegué a mitad de escuela sabática. Me senté en una de las bancas de una de las clases. ¿Usted debe creer que nadie me dijo bienvenido a esta clase? Luego me levanté, me quedé para el sermón y cuando me iba a ir, solo una persona me dice, hola, nunca lo he visto aquí. Dije yo, bueno ya, mi nombre está, dice, bienvenido, me dijo, solo uno. Solo uno. Qué triste, ¿verdad? No debiera ser así. Ahora viene lo más lindo, nuestro valor a los ojos de Dios. Esto es lo que más importa.
No importa lo que el mundo diga o no diga, haga o no haga, eso no importa. Lo que importa es cómo Dios nos ve. Dios nos valora inmensamente. Dios se preocupa especialmente por el que pasa por dificultades, por el que se aleja de Él, por el que es tentado, por el débil, por el que sufre necesidad, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, el que os toca, toca a la niña de su ojo. Qué lindo, ¿verdad? Dios nos escucha siempre que acudimos a Él en busca de ayuda. Dice Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Para Dios tenemos un valor infinito hasta el punto de que dio a su Hijo por nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y se ha dicho, hermanos, con sobrada razón, que si no existiera Biblia, si no existiera este precioso libro que Dios nos ha dado de regalo, y solo existiera este versículo, habría suficiente en ese versículo para que la gente se convierta a Dios. Ahí está clarito, todo el mensaje de la Biblia en ese versículo. Tanto nos amó Dios, tanto, pero tanto que va más allá de la imaginación, que permitió que su Hijo muriera por cada uno de nosotros, para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ok, dice el valor correcto. Solamente por el poder de Dios, a través de la conversión, tendremos un correcto equilibrio en la forma en que nos estimamos a nosotros mismos y en la forma en que estimamos a los demás. Y dice allí, que está en Efesios 4, del 23 al 32, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Muy bien. Ahí está, hermanos, sencillamente, sin mucha complicación, expresado cómo Dios quiere que usted y yo tengamos la autoestima. Repito, hermanos, vivimos en un mundo donde estamos atacados. Ya mencionamos que en este país especialmente, no es únicamente aquí, pero aquí en Estados Unidos más que en otro lugar, tenemos altas expectativas. La sociedad espera mucho de nosotros. Y entonces caemos en la trampa, empezamos a competir con todos aquellos con los que trabajamos, con los que relacionamos, queremos destacarnos, queremos que de verdad el mundo nos note, se dé cuenta que existimos. Y el problema es ese, hermanos, si caemos en esa trampa, entonces todo lo que hacemos es con ese fin. Y entonces vea el problema con eso. Cuando hacemos eso de esa manera, estamos esperando complacer al medio mundo. Y entonces, cuando usted se mata y da todo su esfuerzo y todo, ¿qué es lo mínimo que usted espera como ser humano? Que por lo menos alguien le diga, gracias. Pero sí, yo sabemos que la humanidad no es así. Sabemos que mucha gente jamás le va a agradecer a usted todo lo que usted se ha matado. Todo el esfuerzo que usted ha puesto en la compañía, en el proyecto, en la familia, en lo que sea. Aún aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia hay muchos hermanos que sufren de eso.
Se entregan al trabajo. ¿Por qué lo hacen? Yo no soy quien para leer los corazones y nadie es quien para leer las motivaciones de nadie. Pues todos tenemos que dar el beneficio de la duda y creer que todo lo que estamos haciendo aquí lo estamos haciendo por las razones correctas, que es el amor a Dios, pero solo Dios conoce el corazón. Y yo sé de casos de hermanos aquí que han hecho todo porque han hallado que haciendo cosas la gente los agradece, la gente los estima, la gente los acepta. Y entonces andan buscando eso desesperadamente. ¿Por qué? Bueno, ya se los he mencionado, por muchas razones. Por la forma en que los criaron en su casa, por el bagaje que arrastra, por lo que sea. Y entonces vienen acá y dan su vida a la iglesia y nadie les dice nada. Y de un pronto a otro, un día, ¿de dónde está el hermano tal? Se fue. Se fue. Porque no siguió recibiendo lo que esperaba. Y ahí hay dos problemas. Primero el de él, que no hizo las cosas correctamente. Y luego el de la iglesia, que no observó lo que estaba pasando. Todos somos culpables, hermanos. Porque todos tenemos que cuidar de unos de otros, ¿verdad? Si vemos a alguien que está cabizbajo, medio triste, acérquese. Dígale, ¿qué le pasa, hermano? Diga, ¿algo le está mortificando? ¿Pero qué tenemos los latinos? Y aquí se voy a ir con los latinos, queridos hermanos. Trabajando en lo que he trabajado por años, los latinos nos destacamos por algunas cosas que no son correctas. ¿Saben qué tenemos los latinos? Que nos da vergüenza hacer cosas. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Y por qué le da vergüenza? Es que no quiero que se me rechace. He conocido latinos que empezaron a tratar de aprender inglés y un día alguien se burló de su inglés. Y entonces quedaron traumatizados y no siguieron aprendiendo inglés. ¿Ustedes creen que estoy mintiendo? No, no estoy mintiendo. Quisiera que decirle que estoy inventando. No, hermanos, hay mucha gente que se sintió tan herida por lo que alguien se burló de ellos, de cómo pronunciaron una frase en inglés cuando estaban aprendiendo, entonces decidieron no seguir adelante. ¿Y qué pasó? Nunca aprendieron inglés por pura vergüenza, porque no se supieron sobreponer a un momento de esos. ¿Y por qué la persona reaccionó así? Volvemos a lo mismo, por el bagaje, por cómo los criaron. Tal vez esa persona estuvo como la muchacha que estuvo en la unidad psiquiátrica, donde les decían, usted no habla hasta que no se le indique. Yo. Y así fueron criados. Una vez tuvimos a una muchacha, era mexicana, y estábamos hablando de esto, y yo dije, eso de que los hombres no lloran, eso es un mito. Y al final se me acercó y me dice, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con usted. La muchacha. Me dice, yo soy la única mujer entre un montón de varones. Dice, y una vez vi a uno de mis hermanos llorar y yo hasta me repugnaba verlo llorar. Me dice, porque lo que usted dijo es cierto, se nos enseñó que los hombres no lloran ni muestran emociones. Y ella lo llegó a creer tanto que cuando vio a su hermano llorar, le repugnó. Imagínense el efecto de una mentira en la mente de una muchacha con el hermano. Ahora, ¿hay solución? Claro que hay solución, ahí está la solución. En Cristo está todo lo que usted necesite. Yo les hablaba de tratamientos. Vaya, hay un tratamiento que se usa mucho actualmente en consejería. Yo lo uso, lo he usado y les voy a decir por qué lo uso. Porque el que lo inventó, yo no sé si el que lo inventó era cristiano o no cristiano, pero lo que usan en ese tratamiento tiene fundamentos bíblicos. Ustedes lo han oído mencionar, se llama Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Terapia conductal cognitiva. Está basada en el hecho de que si hay que cambiar las acciones, hay que cambiar los pensamientos. Eso es bíblico. Totalmente bíblico, por eso yo lo uso y lo he usado ayudando a personas. Entonces, el consejo mío, porque se me han acercado a mí, dice, ¿voy o no voy a un terapista? Le dije yo no puedo decirle quién, cómo, cuándo, no. Lo único que puedo decirle es, póngase en las manos de Dios, indague, averigüe. Hay lugares en Estados Unidos donde los centros son cristianos. A veces, aunque sean evangélicos, es tal vez mejor buscar a alguien que por lo menos tenga un cierto nivel de temor a Dios
que un psicólogo que no tiene temor a Dios. Y el psicólogo que no tiene temor a Dios va a usar lo que sea. Así que yo les aconsejo que si tienen necesidad de un terapista, busquen algo que diga Christian something. Yo una vez tuve que interpretar para una gente en Wisconsin, y el lugar donde tuve que, era por video, era un lugar de consejería cristiana en Wisconsin. Así que fue interesante. Antes de empezar la reunión conversé con el consejero, y el consejero tenía en el trasfondo algo, y entonces yo me le metí a ver cómo me le metía para ver cómo estaba su... Muy interesante, muy amable, me gustó la forma en que trató al paciente. Son cosas buenas, o sea, indaguen, pero busquemos a Dios. Hay solución. Quiero decirles, hay solución para cualquier problema. En Cristo hay solución. No hay problema que no esté cubierto por la gracia de Dios. Así que haga la parte que le corresponde. Sirva a Dios, haga caso omiso de lo que el mundo espera. Les vuelvo a repetir, si usted va a basar su vida en lo que el mundo le haga o no le haga y le acepte o no, usted está condenado al fracaso. Y le voy a decir la otra cosa, ya se lo mencioné, pero quiero recalcarla. Si usted sigue su vida complaciendo a otros, usted va a vivir sumamente frustrado hasta el día en que se muera, porque mucha de la gente que usted espera que le agradezca no se lo va a agradecer. De una vez se lo digo. Una vez es que mejor hacerlo por ejemplos. En una ocasión estaba dando un grupo así similar en el hospital, y entonces dice esta señora, le voy a decir cuál es mi problema. Mi problema es que esto pasó hace 20 años y la persona que me ofendió nunca se acercó a mí, ni me dijo nada, ni me pidió perdón. Entonces yo le pregunté, ¿y qué es lo que usted espera que esa persona haga? Y dice, yo lo que espero que haga es que por lo menos me llame y diga que lo siente. Entonces le pregunté y le enfrenté. Le dije yo, ok, supongamos que usted lo tiene enfrente y él decide no disculparse. ¿Qué va a hacer usted? Y yo, usted va a obligarlo. No puede obligarlo. Y yo, aquí la que tiene que tomar la decisión no es esa persona, es usted. Aún más, le dije a ella, hay una cosa que yo sé de esa persona que usted está mencionando. No la conozco, pero sí sé algo de esa persona. Que en este momento, esa persona ni siquiera está pensando en usted. Y usted es la que está ahí guindándose de una supuesta esperanza de que él haga algo que usted espera que él haga y que quizás nunca lo va a hacer. Entonces, ¿quién es la que está perdiendo en este cuadro? Le aseguro que no es él. Y hermanos, hay que hablar a la gente así para enfrentarla con sus realidades. Ella estaba viviendo de una quimera, de una suposición. No, hermanos, usted no puede darse el lujo de desperdiciar el resto de su vida por un momento de resentimiento que alguien le hizo a usted en su vida. No puede usted hacer. Por eso venimos, hermanos, a Cristo. Acérquese a Cristo. Porque en Cristo hay perdón, hay fortaleza para olvidar lo que no vale la pena y hay esperanza para seguir adelante. Hay una nueva razón para vivir. Y lo más importante, que si usted vuelve a enfrentar a esa persona, ya ahora usted podrá verla con otros ojos y podrá hacer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya usted podrá decir esas palabras. Y en serio, y con satisfacción, sin resentimiento alguno. Creo que he cubierto lo básico. No sé si alguien quiere... No iba a abrir preguntas, pero si alguien tiene una pregunta o algo, quizás. Y si no, pues damos por terminado el tema. Y espero que esto les ayude, los motive. Quizás si no van a motivarse a ir a Google para averiguar más de esto, que por lo menos los motive a que usted en su próximo momento a solas con Dios, reafirme el amor que Dios tiene para con usted. Le agradezca usted a Dios que usted quizás no ha pasado por las cosas de otros, pero también usted ha pasado por otras que otros no han pasado. Y que el Señor lo ayude a aprender de las experiencias. Hermanos, solo hay una cosa que podemos hacer con el pasado. Una cosa positiva, solo una. ¿Cuál es?
Hay gente, no exactamente no, porque va a ser difícil que lo olvide. Eso mismo, aprender de esa experiencia. El problema con mucha gente no es que mira, ni aprenden, ni olvidan, ni nada. ¿Sabe qué es lo que hacen? Se estancaron en el momento ese. Están allí, estancadas en el momento del pasado. Entonces, ven el problema. Como están estancadas en el pasado, no viven el futuro, perdón, no viven el presente, porque están con eso, no disfrutan el presente y mucho menos tienen esperanza para el futuro. Están estancadas, pudriéndose la vida, ahí carcomiéndose, sin razón alguna. Sin razón alguna. Porque, le repito, la otra persona ni siquiera se acuerda que existe. Así que, y voy a decir algo que tal vez suene un poco duro, pero si lo analiza sabrá que estoy diciendo lo correcto. Esa cosa de estar estancado en el pasado es una forma de orgullo. Analícelo bien y se va a dar cuenta que eso es una forma muy sutil de orgullo. Es diciendo, a mí nadie me la hace sin que me la pague. Ajá, ¿quién es el perdedor en el cuadro? Usted podrá decir misa, como decimos en español. Podrá decir lo que quiera. La realidad está a sus ojos. La persona que usted está enojada, ni siquiera se acuerda lo que le hizo. Ni siquiera se acuerda. Muy bien, queridos hermanos, que Dios me los bendiga. Espero que esto les ayude, los motive y que veamos con diferente perspectiva las cosas que nos suceden en la vida y que podamos decirle a Dios, Señor, ayúdame a aprender de esto, a acercarme más a ti.